En gran parte del mundo, hermanos, muchas personas, gran parte de la humanidad, desea acercarse a nuestro Dios. Y más aún, desean que también nuestro Dios se acerque a sus vidas, con el fin de alcanzar o de obtener la bendición de nuestro Dios. No solamente me estoy refiriéndose en sí a la humanidad, ni también a lo que es el mundo religioso. Aún también, hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en este día y en toda la faz de la tierra, busca acercarse a nuestro Dios. Y también desea que nuestro Dios se acerque a nosotros, para que también de esta manera podamos obtener la gran bendición de nuestro Dios en nuestras vidas. Sin embargo, si nosotros nos estamos acercando ante la presencia de nuestro Dios, hermanos, nos estamos asegurando de hacerlo de la manera debida, de la manera correcta, de la manera en que Dios espera que lo hagamos. Déjeme decirle una cosa muy importante. Muchas personas se acercan a Dios, o muchas personas han intentado acercarse a Dios, y su intento ha sido frustrado, y han alcanzado la muerte. En vez de alcanzar a nuestro Dios, han alcanzado la muerte. ¿Por qué razón? Tiene mucho que ver lo que nos señala precisamente Santiago capítulo 4, versículo del 8 al 10, hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 8 y 10. Donde la palabra de nuestro Dios nos dice así. Santiago 4, del versículo del 8 al 10. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Como lo decíamos hace un momento, mucha gente, hermanos, en su intento por acercarse a nuestro Dios, pueden perder la vida. O lo que es peor aún, la salvación que Dios ofrece. Usted dirá, bueno, ¿cómo es posible que una persona que intenta acercarse a Dios para alcanzar su bendición llegue a morir? En ese caso, pues, que no se acerque. Pero la cuestión, hermanos, el punto es que debemos hacerlo en una forma debidamente y correctamente, para que podamos alcanzar la presencia de nuestro Dios y más aún su grande bendición. Recordemos cómo en el caso de Caín y Abel, hermanos, cuando ellos ofrecieron ofrendas, sacrificios a nuestro Dios, la ofrenda de Abel agradó a nuestro Dios, pero la ofrenda de Caín no agradó a nuestro Dios. Caín intentaba acercarse a nuestro Dios ofreciéndole sus propios sacrificios, sus propios holocaustos. Sin embargo, el intento de Caín fue frustrado, no logró su objetivo. No logró acercarse a nuestro Dios. Y la razón del por qué no lo hizo fue porque no obró conforme a la fe, como muy claramente nos lo señala Hebreos capítulo 11 y en el versículo 4. Dice el escritor a los Hebreos: por la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio a Dios. Dice, por la fe Abel ofreció un excelente sacrificio a nuestro Dios, mejor que el de Caín. Porque Abel, hermanos,
presentó sacrificios, holocaustos, sacrificios, y se acercó a nuestro Dios, de acuerdo como nuestro Dios le había dicho que lo hiciera. Caín quiso acercarse a nuestro Dios de la manera de cómo él quiso, cómo él pensó, cómo él lo deseó, y no como lo deseaba nuestro Dios. Es por eso que en su intento por acercarse a Dios, no agradó a nuestro Dios. Otro de los casos, por decir así, con los hijos de Aarón, que estaban dedicados al sacerdocio en el templo de nuestro Dios. Cuando ellos intentaron acercarse a nuestro Dios, hermanos, está en Levíticos capítulo 10. Cuando ellos intentaron acercarse a Dios para ofrecerle incienso, fuego a nuestro Dios, ¿qué pasó? Ellos tenían que tomar el fuego de una parte de vida. Tenían que hacerlo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Sin embargo, ellos dijeron fuego es fuego y presentaron un fuego extraño a nuestro Dios. Desearon acercarse a nuestro Dios de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su propia voluntad. El resultado no solamente fue frustrante, peor aún, fue mortal, porque descendió fuego del cielo y los consumió, murieron. A tal grado de que ni aún a Aarón se le permitió derramar ni siquiera una sola gota de lágrima por ellos, y ni el pueblo tampoco lo podía hacer. Démonos cuenta de cómo Nadab y Abiú en su intento por acercarse a nuestro Dios, murieron. Aún, hermanos, en el posible intento también del pueblo israelí, y aún también los sacerdotes, por acercarse a nuestro Dios, de hecho el pueblo no podía acercarse a nuestro Dios, ni siquiera tocar el monte de Sinaí, en donde Dios iba a manifestar su presencia. Ningún ser viviente, si un animal tocase el monte, moría irreversiblemente. Si una persona, cualquiera que ésta se hace, tocara el monte donde se presentaba nuestro Dios, moría al instante, en ese momento. Ni aún el pueblo israelita podía acercarse a tocar el monte donde la presencia de nuestro Dios se estaba manifestando. Moría, decía nuestro Dios en Éxodo, en el capítulo 19, hermanos, en el versículo 21. Puede morir una multitud de gente si se acercan a mí indebidamente. Aún los sacerdotes, si se acercan a mí, tienen que purificar primeramente sus personas, sus vidas, si es que no quieren perecer de la misma manera. El acercarnos a nuestro Dios, hermanos, es algo muy solemne, es algo muy respetuoso. Hoy en día nosotros, piensen en esto, hermanos y amigos, nosotros nos estamos acercando a nuestro Dios. Estamos ahorita ante la presencia misma de nuestro Dios. Créalo. Estamos ante la presencia misma de nuestro Dios. Y de nosotros depende de que nuestro intento no sea frustrado, o peor aún, hermanos, no estemos procurando la condenación en vez de la salvación. ¿Qué tan seguros estamos nosotros, hermanos, de que estamos obrando debidamente, de que estamos viviendo correctamente conforme a la voluntad de nuestro Dios, de que estamos dispuestos a ofrecer nuestros sacrificios, nuestras alabanzas a nuestro Dios correctamente? ¿Qué tan seguros estamos? Usted dirá, pues yo he entrado y salido y no pasa nada. Es cierto. Es ahí en donde se manifiesta la infinita misericordia de nuestro Dios, la infinita bondad de nuestro Dios. Él desea de que recapacitemos, analicemos nuestra vida, nuestra situación, y tengamos la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios correctamente, y Él se acercará a vosotros, como dice
el Espíritu Santo a través de Santiago mismo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Arrepiéntanse, me está diciendo. Humíllense ante la presencia de nuestro Dios y verán de que Él a su tiempo los exaltará, los pondrá muy en alto. Les bendecirá grande y eternamente. Ese es el deseo de nuestro Dios, hermanos. ¿Cuál es su deseo, mi hermano? ¿Cuál es su deseo, mi hermano? ¿Cuál es su deseo, mi amiga, al acercarse a nuestro Dios? ¿Cuál es mi deseo? Si es el de agradar a Dios, tenemos que encontrar la manera de cómo hacerlo. Y déjeme decirle que de acuerdo a las Escrituras, para poder acercarnos a nuestro Dios sin pasar por ningún peligro de muerte, tenemos que santificar nuestra alma a nuestro Dios. De hecho, ahí mismo lo estamos viendo en Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Está hablando a dos tipos de personas aquí, el escritor a los hebreos, a Santiago. Pero en sí está hablando a la iglesia, hermanos. En sí a la iglesia del Señor. Ahora, la frase limpiad vuestras manos no se está refiriéndose en una forma literal. Es decir, el hecho de que antes de venir a acercarnos a nuestro Dios, ante la presencia de nuestro Dios, tengamos que pasar al sanitario para lavarnos las manos con jabón y alcohol, lo que usted quiera, y venir y presentarlas limpias a nuestro Dios. No se está refiriéndose a eso. No está indicando eso. En sí esta frase, hermanos, expresa el hecho de preparar todo nuestro ser, nuestro cuerpo, a nuestro Dios dentro de la santidad y del temor a nuestro Dios. Esto es lo que está indicando esta frase. Limpiad vuestras manos, cuando se refiere a aquel que ha transgredido la voluntad de nuestro Dios, como lo indica de hecho el mismo profeta Isaías, hermanos. Si vamos a Isaías en el capítulo 1, versículos 16 y 17, démonos cuenta el mismo lenguaje que utiliza el profeta Isaías con el pueblo de Israel. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Lavaos y limpiaos. Y dése cuenta de qué se está refiriéndose. ¿A qué se está refiriéndose? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a las viudas. El hacer el bien, simplemente el dejar de hacer lo malo y el aprender en hacer el bien. Y claramente, hermanos, podemos ver que en el Antiguo Testamento ninguna persona, ya sea israelita o extranjero, no podía acercarse a nuestro Dios directamente. No lo podían hacer ni ningún extranjero y ni ningún israelita. Usted dirá, bueno, los israelitas eran el pueblo de Dios, cierto, pero no podían hacerlo directamente. Miren, en Éxodo, en el capítulo 19, hermanos, si vamos más para atrás, Éxodo capítulo 19, algo me está distrayendo, y lo que me está distrayendo es el olor de la comida. Y como no desayuné, huele bien. Éxodo 19, versículo del 10 al 13. Éxodo 19, versículo 10 al 13 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén, ¿qué? Preparados. ¿Preparados para qué? Para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro a morir.
morirá. De hecho, en el versículo 21 dice: y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago, no cause un terrible y serio daño. Si una persona, hermanos, decidía traspasar los límites que existían entre Dios y el hombre, prácticamente estaba dictando su sentencia de muerte. Prácticamente, hermanos, cualquier persona, si deseaba acercarse a nuestro Dios, tenía que ser primeramente limpio por orden de nuestro Dios y mediante la persona de Moisés, como claramente lo estábamos viendo en Éxodo 19, versículos 10 y 11. Límpialos, que se santifiquen, que laven sus ropas, que estén preparados. Es lo que está diciendo nuestro Dios, que estén preparados para que se puedan acercar a mí. Ellos no podían llegar a Dios, solamente podían acercarse a nuestro Dios, pero no podían ir hasta la misma presencia de nuestro Dios. Eso, mi hermano, solamente lo podía hacer Moisés. Y el pueblo se podía acercar solamente a Dios mediante la persona de Moisés, o también mediante los sacerdotes. Recuerden una cosa, hermanos, que el trabajo de un sacerdote era ser intermediario. Es decir, el sacerdote representaba a Dios hacia el pueblo, pero también era un representante del pueblo para con Dios. El sacerdote le presentaba las peticiones y las ofrendas a Dios. Era un representante del pueblo también. Cuando Dios tenía un mensaje que dar, a través de Moisés lo hacía. Pero para presentar ofrendas y sacrificios era mediante el sacerdocio a nuestro Dios. Era de la manera de cómo Dios había establecido este sistema, el cual se tenía que respetar. No respetándose, prácticamente indicaba la muerte. Solo estando limpios y mediante la intervención de Moisés, la gente podía acercarse a nuestro Dios sin ningún riesgo, como lo señalaba de hecho el versículo 17, cuando dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Así también hoy en día, hermanos y amigos, así también hoy en día, si un hombre desea acercarse a nuestro Dios, tiene que hacerlo precisamente mediante nuestro Señor Jesucristo, y no mediante ningún otro ser, no mediante ningún otro hombre. Recuerden lo que dice Juan capítulo 14 y versículo 6: yo soy el camino y la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros podemos llegar, no solamente acercarnos a nuestro Dios, hermanos, podemos llegar al Padre mediante nuestro Señor Jesucristo. Ya no solamente tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, mi hermano, tenemos la oportunidad de llegar ante la misma presencia de nuestro Dios, y esto es únicamente mediante nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Evangelio del Señor, hermanos, podemos limpiar nuestras almas, podemos purificar nuestra alma de todo pecado, solamente mediante nuestra obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando hacemos eso, hermanos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo actúa poderosamente y limpia toda nuestra alma de todo pecado, como dice mismo el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Démonos cuenta, hermanos, de que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar esa purificación, esa limpieza total de nuestra alma. Y gracias a ello podemos entonces ahora
no solamente acercarnos, sino llegar ante la misma presencia de nuestro Dios. Podemos llegar hasta el lugar santísimo, como claramente lo señala el escritor de los Hebreos en el capítulo 10 y versículo 19 al 22. Hebreos 10, versículo 19 al 22, nos dice la palabra de nuestro Dios así, hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? No solamente en el lugar santo, no solamente en la parte primaria del tabernáculo, del templo, más aún en donde entraba el sumo sacerdote. Ahí mismo, dice, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y recuerde que aquí la palabra sangre, hermanos, es sinécdoque, una parte por el todo por una parte. Es decir, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, hermanos, que cuando nosotros obedecemos al evangelio del Señor, venimos a formar parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Siendo parte del cuerpo de Cristo, podemos llegar ante la misma presencia de nuestro Dios. Él es Él es el que nos traslada. Él es el que nos lleva ante la misma presencia de nuestro Dios. Es por eso que Él nos decía claramente en su palabra, hermanos, que solamente en Él podemos llegar ante la misma presencia de nuestro Dios. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y esta es la manera de cómo nosotros podemos hacerlo, hermanos. Si creemos en el evangelio y si nos arrepentimos de todos nuestros pecados. De esa manera, cuando nosotros obedecemos al evangelio, venimos a formar parte de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, y estando en Cristo podemos llegar ante la misma presencia de nuestro Dios, para la honra y gloria de nuestro Dios. Lamentablemente hoy en día, hermanos, muchas personas intentan acercarse a nuestro Dios para encontrar alivio, para encontrar esperanza, para encontrar refrigerio, para encontrar fortaleza. Muchas cosas de parte de nuestro Dios, pero lamentablemente lo están intentando mediante otros nombres y mediante otras enseñanzas que no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, como claramente pasaba, hermanos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 7, versículos 5 al 7, en donde la palabra de nuestro Dios nos dice esto, hermanos. Marcos capítulo 7, versículos 5 al 7, donde nos dice la palabra de nuestro Dios así. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Démonos cuenta que en aquel tiempo, hermanos, muchas personas intentaban también acercarse a nuestro Dios, pero mediante sus propias tradiciones, mediante sus propias costumbres, mediante mandamientos y doctrinas de hombres, y no conforme a la voluntad de nuestro Dios, y no podían hacerlo. Prácticamente su intento era frustrado, hermanos. Si no lo hacemos mediante nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y mediante el evangelio del Señor, créalo, y lamentablemente, hermanos, que jamás, ni siquiera vamos a poder acercarnos a nuestro Dios, mucho menos alcanzar las promesas de nuestro Dios. Recuerda lo que decía el Señor en Juan 15, versículo 5: porque separados de mí, nada podéis hacer. Y no solamente no podremos acercarnos a nuestro Dios, hermanos y amigos, sino que también quedaremos expuestos a morir en nuestro intento por acercarnos a nuestro Dios, mediante otras personas y mediante otras enseñanzas. Anteriormente, una amiga nuestra me compartía esto con este servidor de ustedes. Me dijo, donde ellos asistían, que el pastor les decía, ¿no? Adórenme a mí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona pida eso? Adórenme a mí. Tal vez porque se creía un representante de Dios.
cuando ni siquiera lo era. Pero ¿quién es el hombre para rendirle culto, para rendirle adoración? ¿Quién es el hombre? No somos nada, hermanos. Porque aún lo que hacemos, lo hacemos por Dios y para Dios. Nosotros a veces también pecamos en nuestros errores, en nuestros inciertos, en nuestras equivocaciones, pecamos ante los ojos de nuestro Dios. El único digno, el único santo que nos puede acercar a Dios es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Y eso es para la honra y gloria suya. Por eso, si queremos acercarnos a nuestro Dios, hermanos, tenemos que santificar nuestra alma nuestra alma a Dios, pero también tenemos que purificar nuestros corazones a nuestro Dios, como claramente lo estamos viendo en Santiago capítulo 4 y el versículo 8, hermanos, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La palabra, hermanos, de hecho, purificar, que en el griego es haknizo, significa limpieza de toda contaminación. Prácticamente, hermanos, está refiriéndose al hecho de limpiar nuestra mente de todo pensamiento o de todo mal pensamiento o de toda mala intención, de toda mala proposición, de todo intento del corazón del hombre. Recuerde, hermanos, que cuando la humanidad en el primer siglo fue raída, destruida sobre la faz de la tierra, era porque el intento del hombre, era el pensamiento, las intenciones del hombre era hacer continuamente el mal. A donde Dios está yendo, hermanos, prácticamente es a la raíz del asunto, en el corazón mismo del ser humano, en su mente. Ahí es donde intenta erradicar, cortar de tajo la raíz del mal. Es por eso que primeramente tiene que reconocer sus culpas, sus pecados delante de nuestro Dios y arrepentirse de todo mal. Arrepentirse de todas sus malas obras y volverse a nuestro Dios. Pero también, hermanos, de entrar en ese proceso de purificación, de limpieza en su corazón. Como de hecho, cuando nosotros reconocemos nuestras culpas y deseamos servir a nuestro Dios, ya marca, hermanos, una buena conciencia hacia nuestro Dios, como claramente lo señala el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3 y en el versículo 21. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, dice la palabra de nuestro Dios: así el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, es decir, mediante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se nos presenta el evangelio del Señor, hermanos, cuando se nos hace reconocer nuestras culpas, nuestras faltas y pecados que tenemos delante de nuestro Dios, lo único que debe de venir como resultado es una buena conciencia, buenos pensamientos, buenas intenciones, buenas emociones, una consagración prácticamente a nuestro Dios, una dedicación prácticamente a nuestro Dios. Prácticamente, hermanos, tenía que estar listo, como los sacerdotes del Antiguo Testamento o como el pueblo israelita, tenían que acercarse a nuestro Dios, pero tenían que hacerlo con un corazón limpio, con un corazón consagrado a nuestro Dios. Si recordamos allá en Éxodo capítulo 19 y en el versículo 10, cuando le decía Moisés que estén preparados, que estén listos para cuando yo me manifieste y ellos puedan acercarse a mí. Tenían que estar limpios en cuerpo y alma y dispuestos prácticamente a obedecer todos los mandamientos de nuestro Dios. El no hacerlo, hermanos, como nuestro Dios lo demandaba, prácticamente significaba la muerte, tal y como le pasó a Nadab y Abiú, que ellos en su intento no se prepararon para mentalmente, espiritualmente, moralmente para presentarse a nuestro Dios. Fueron eliminados, fueron consumidos por el fuego de nuestro Dios. Y si nosotros, hermanos, deseamos acercarnos a nuestro Dios, pues también tenemos que hacerlo también con una mente sumisa, con una mente dispuesta a obedecer la voluntad de nuestro Dios. Como lo señalábamos hace un momento,
allá en Hebreos capítulo 10 y versículo 19 al 23. Hebreos 10, versículo 19 al 23 dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Démonos cuenta, así también nosotros, hermanos, que ya hemos obedecido a la voluntad de nuestro Dios, tenemos que mantenernos firmes, fieles en los mandamientos de nuestro Dios. De esa manera nos garantiza, hermanos, no solamente el podernos acercar a nuestro Dios, más aún nos garantiza nuestra salvación. Démonos cuenta cuán importante es, hermano, la salvación nuestra, la salvación de nuestros hijos. Tenemos que enseñarle también a nuestros hijos no solamente el temor a Dios, sino el amar a nuestro Dios. Yo a mí me gusta ver el fútbol en ocasiones y veo cómo los fanáticos, los aficionados más bien, porque un fanático es un desorden, pero el aficionado, el que realmente es aficionado a su equipo, agarra la camiseta y la besa. Y traen bufandas del color y el escudo del equipo, del América o el Arsenal o el Chelsea o Liverpool de Inglaterra, y las agarran con tanto amor, besan la camiseta, con tanta pasión. Y niños pequeñitos también agarran la gorra y la besan al equipo, lo llevan en su corazón. Yo quisiera que esa efervescencia, hermanos, en el cristiano también tomemos la vestimenta de Cristo y le demos de besos. Hemos sido revestidos de Cristo, hermanos. Gálatas 3, versículo 27. Traemos la vestimenta de Cristo. ¿De qué manera le mostramos nuestro amor a Dios? ¿Cómo? Amándolo, hermanos. Arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y entregándonos a nuestro Dios por completo, simple y sencillamente. De esa manera, hermanos, podremos acercarnos a nuestro Dios sin ningún peligro de muerte. Algún día nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros, hermanos. Así como Moisés iba por el pueblo para llevarlo ante el monte de Sinaí, así mismo nuestro Señor Jesucristo vendrá un día y nos tomará. Pero Él desea que estemos listos, que estemos preparados también para llevarnos ante la presencia misma de su Padre, porque Él entregará su reino. Si nosotros no estamos listos, hermanos, cuando el Señor venga, ¿qué cree que va a suceder? Si usted no está lista, si usted no está listo para cuando el Señor venga, ¿qué cree lo que va a suceder? Moriremos. Una gran multitud de gente, hermanos, billones de gentes, sufrirá una enorme mortandad en el mundo cuando el Señor venga, porque muchos no van a estar en Cristo, muchos no van a estar preparados y sufrirán la ira de nuestro Dios por no haberse arrepentido a tiempo, por no haberse consagrado a nuestro Dios debidamente. Si usted, mi amigo, mi amiga, desea que cuando el Señor venga usted no sufra mortandad, entréguese a nuestro Dios. Arrepiéntase de sus pecados y vuélvase a nuestro Dios. Y esté dispuesto a creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, obedeciéndole también al Evangelio mediante el bautismo. Y si usted se entrega a nuestro Dios, créalo que usted podrá llegar, no solamente acercarse, sino llegar ante la misma presencia de nuestro Dios, si lo hace conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hoy en día el mundo, hermanos, un mundo religioso está tratando de acercarse a nuestro Dios, y créalo, tristemente lo digo, con dolor, hermanos, lo digo, no puede ni siquiera eso, ni mucho menos llegar ante la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque lo están tratando mediante otros nombres, mediante otras doctrinas, como
La iglesia luterana, ¿de dónde viene? De Lutero, de Martín Lutero. Que la iglesia calvinista de Juan Calvino, la bautista. Conozca el origen de todas estas cosas y verá que se da cuenta de que a quién está siguiendo. Es muy importante que nos demos cuenta de esto para asegurar nuestro acercamiento hacia nuestro Dios. Y si usted, mi hermana, mi hermano, ha sentido que no se ha consagrado a nuestro Dios debidamente, es tiempo de que analice muy bien su vida, de que recapacite, de que Dios siempre nos da la oportunidad de hacer un reintento nuevamente. Recuerde que lo malo no es caer, es malo, es cierto, nos sentimos mal, nos humillamos, nos hacemos sentir mal, nos sentimos que nos denigramos, que perdemos valor cuando caemos ante la presencia de nuestro Dios, cuando nos equivocamos. Pero créale que la mano de nuestro Dios está extendida. La cuestión es que no nada más nos arrepintamos de corazón y Él nos levanta y Él nos restaura. Y Él nos da vida nuevamente. Nos anima y le da fortaleza y vamos adelante. Todos de alguna manera u otra manera pecamos ante la presencia de nuestro Dios por nuestras fallas, errores. Pero también hay que reconocer nuestras culpas y humillarnos ante la presencia de nuestro Dios y entregarnos por completo a nuestro Dios. Y créalo que Dios nos bendice grandemente. Acuérdese lo que decía Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la promesa del Señor y créalo que Él es fiel para cumplir todo. Mientras entonamos un himno de invitación, les invito a que nos pongamos de pie. No sin antes decirles, si nos acercamos a nuestro Dios,